Tenemos gas, líquido, como por ejemplo los refrescos, ¿no? Las sodas. Tenemos en líquido acuosa, líquido, líquido, la gasolina. Líquido acuosa, sólido, líquido, el agua de mar. En el sólido, fase solución sólida, tenemos gas sólido, el hidrógeno en paladio. Líquido sólido, las aleaciones. Sólido, el benceno en yodo. Concentración de una solución. Cuando hablamos de concentración, esto indica la cantidad de soluto disuelto en agua, determinada cantidad de solvente, y puede ser expresada en términos cualitativos y cuantitativos. Concentración, término cualitativo, es cuando nos referimos simplemente a la cantidad relativa del soluto en la solución. En este caso, se usan los términos diluido y concentrado. Solución diluida. Este término describe una solución que contiene una cantidad relativamente pequeña de soluto en comparación con la solubilidad de dicha sustancia. Soluciones concentradas son aquellas soluciones donde la cantidad de soluto es grande con respecto al volumen total de la solución. Estas se subdividen en soluciones insaturadas, tienen menos soluto disuelto que el que pudiera contener. Soluciones saturadas contienen la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una presión y temperatura determinadas. No es posible disolver una más soluto. Soluciones sobresaturadas tienen un exceso de soluto disuelto a una determinada presión y temperatura. Esta solución permanecerá sobresaturada mientras no se perturbe, ya que al golpear suavemente el recipiente, el exceso de soluto precipitará. Por lo tanto, estas soluciones son muy inestables. Concentración en término cuantitativo. En términos cuantitativos, los químicos utilizan diferentes expresiones para la concentración, con el fin de establecer las relaciones porcentuales entre las cantidades de las sustancias presentes. Estas expresiones vienen dadas en unidades físicas y químicas. Las unidades físicas. La relación entre soluto y solvente se expresa generalmente en partes de soluto en peso o volumen. Por cada 100 partes en peso o volumen de solvente o de solución. Estas unidades son los siguientes. Concentración porcentual masa sobre masa. Concentración porcentual masa sobre masa se define como la cantidad en gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución. Concentración porcentual masa sobre volumen se define como la cantidad en gramos de soluto contenidos en 100 mililitros o centímetros cúbicos de solución. Concentración porcentual volumen sobre volumen, BB, porcentaje BB, se define como la cantidad en centímetros de soluto contenidos en 100 centímetros o mililitros de solución. Concentración en partes por millón o ppm corresponde a la cantidad en miligramos de soluto disueltos en un litro de solución, o a la cantidad de miligramos de soluto disueltos en 1 kilogramo de solución. Esta cantidad de expresión, esta unidad de expresión de la concentración de una solución se emplea preferiblemente para soluciones en que la cantidad de soluto es muy baja. Las unidades químicas. Existen 4 modos de expresar la concentración, utilizando unidades de medida propias de las teorías químicas. Entre una de ellas tenemos, por ejemplo, mol como unidad, molaridad, molalidad y fracción molar. En la última se utiliza el peso equivalente como unidad de concentración, normalidad. La molaridad se representa por la letra mayúscula M.
expresa la concentración en moles de soluto disueltos en 1 litro de disolución. La molaridad M se expresa con la letra E, se representa con una letra M minúscula, expresa la concentración en moles de soluto contenidos en 1 kilogramo de solvente. La fracción molar se representa con una letra X, es el número de moles de soluto o de solvente respecto al número. ¿Qué son los símbolos químicos? Desde la época de la alquimia, los científicos intentaron comunicar hallazgos utilizando signos, símbolos, dibujos. Los alquimistas ya empleaban un lenguaje específico para representar los elementos y algunos compuestos con los cuales trabajaban. A medida que se avanzaba en el desarrollo del conocimiento químico, se han modificado su simbología y formas de comunicación. ¿Cómo se representan las moléculas? ¿Qué es una molécula? Una molécula es la combinación íntima de 2 o más átomos, iguales o distintos. Para representar las moléculas se utilizan símbolos de los elementos, señalándose además la cantidad de átomos que dicha molécula tiene. El subíndice acompaña el símbolo del elemento, indica la cantidad de átomos. Por ejemplo, en las moléculas de cloro escribimos, por ejemplo, cloro sub 2. Significa que hay 2 átomos de cloro. Hemos adelantado que los químicos utilizan combinaciones de símbolos para representar los compuestos. Los compuestos, ¿qué son compuestos? Son sustancias en que 2 o más elementos están combinando íntimamente sus electrones. En síntesis, una fórmula química representa la composición de un compuesto. Las fórmulas contienen números que indican las proporciones en que los elementos se combinan para formar un compuesto. ¿Qué es la masa atómica? En principio, se utilizó como referencia para la masa atómica de los elementos el hidrógeno y el oxígeno. Estas escalas se usaron aproximadamente durante 30 años, hasta que Liouville, en su conferencia de Montreal en el año de 1961, estableció una nueva escala de masas atómicas, en la que se tiene como referencia el isótopo del carbono de número másico 12, al que se le asignó el valor de 12 unidades. Los isótopos son aquellos átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, número de protones en su núcleo, pero difieren en el número de neutrones. Ejemplo, el hidrógeno presenta 3 isótopos. El más común, que no posee protones, es el deuterio con un neutrón y el tritio con 2 neutrones. ¿Qué tan pasado, tan liviano? A partir de diversos estudios, se estableció cuántas veces más livianos o más pesados son los átomos de carbono que el resto de los elementos químicos. Por ejemplo, si en una balanza imaginaria se coloca un átomo de carbón 12 en uno de los platillos, se requieren 3 átomos de helio para igualar ambos platillos. Esto significa que la masa de un átomo de helio es la tercera parte de la masa atómica del carbono, es decir, que la masa de un átomo de helio es 4 UMA, unidad de masa atómica. Este ejemplo, bueno, lo podemos imaginarnos con una balanza con 2 platillos, ¿no? Pesándose, a ver, el átomo de helio y en el otro platillo, en un platillo el átomo de helio y en el otro platillo el átomo de carbono. 3 átomos de
Vamos a ver si compensan. En uno de los platillos tiene que compensarse el átomo de helio con el átomo de carbono. El término microscópico en la punta de un lápiz. El número de Avogadro es tan grande, que difícilmente puede comprenderse su real magnitud. Las frutillas, las papas y los moles. Por lo que te habrás dado cuenta y aprendido hasta ahora, el mol se refiere a un número definido de especies químicas, las cuales se deben especificar. ¿Por qué? De la misma manera que que se habla de 1 kilo de papas, de una caja de frutillas o de una docena de huevos, se debe indicar si se trata de un mol de átomos o de moléculas o de otras partículas. Para especificar si se trata de un mol de átomos, de moléculas, debemos tener claro que los elementos químicos están formados por átomos y los compuestos por moléculas. Recuerda que la masa atómica, representada por la letra mayúscula A, de un elemento es la masa de uno de sus átomos expresada en unidades de masa atómica, UMA, unidad de masa atómica. Ahora el concepto de masa atómica y el de peso atómico son diferentes, pero los valores numéricos son iguales. Para aclararlo, una vez que se conozcan las masas para los átomos de los distintos elementos, es posible calcular las masas de las moléculas, ya que una molécula es una combinación íntima de uno o más átomos iguales o distintos. Para ello deben formarse de las masas atómicas de los átomos que constituyen la molécula. Clasificación de las sustancias químicas. Revisemos brevemente algunos conceptos aclaratorios. La naturaleza está formada por materiales homogéneos y heterogéneos. Los materiales homogéneos son aquellos que contienen dos o más componentes que no se pueden distinguir, puesto que se presentan en una sola fase, y se llaman disoluciones. Las materiales heterogéneas son aquellos formados por dos o más fases o proporciones físicamente distintas, distribuidas desigualmente, como por ejemplo la harina con agua. Una característica particular de los materiales homogéneos es que tienen la misma composición en todas sus partes, de tal manera que si se divide en partes más pequeñitas, cada una de ellas tendrá las mismas propiedades que el material original. Por su parte, los materiales que siempre tienen la misma composición reciben el nombre de sustancias puras y se reconocen porque poseen composición definida invariable y un conjunto específico de propiedades físicas y químicas. Por medio de estas se puede identificar y diferenciar de los materiales heterogéneos, los cuales se llaman corrientemente mezclas. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es una combinación física de dos o más sustancias, en la que cada una de estas mantiene su identidad. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el aire, las bebidas carbonatadas, como las gaseosas, la leche y el cemento. Las mezclas no tienen composición fija. Por ejemplo, muestras de aire colectadas en dos ciudades distintas probablemente tendrán composiciones diversas.
como resultado de sus diferencias de altitud, contaminación, etc. Tipos de disoluciones. El aire, ¿es una mezcla o una disolución? Aunque es frecuente asociar la palabra disolución con el hecho de poner una sustancia en un líquido, generalmente agua, existen numerosas sustancias que también deben clasificarse como disoluciones, a pesar de que el disolvente no sea un líquido. En general, el estado físico del disolvente determina al de la disolución. De esta manera, las disoluciones se pueden clasificar en sólidas, líquidas y gaseosas. El acero es una disolución sólida, ya que es una mezcla homogénea de carbono, manganeso, arsénico y silicio disueltos en hierro. Las disoluciones y mezclas forman parte del diario vivir. Tenemos las bebidas, las ensaladas, el café, la pasta de dientes, las pinturas, etcétera, etcétera. Esto influye naturalmente en nuestros procesos de alimentación, vestuario, relaciones personales, etcétera. Inclusive en la salud. Por ejemplo, ¿qué sucedería si en un hospital a un paciente se le suministra una disolución muy concentrada de un determinado medicamento? El caso que acabamos de presentar está relacionado con el concepto de concentración. En un hospital es muy importante saber la concentración de disoluciones determinados, como por ejemplo los medicamentos, el suero, la cantidad de la sal con lo que se preparan las dietas para los enfermos, puesto que el paciente arriesga su vida. Otro ejemplo, ¿por qué los componentes de las aguas minerales que bebemos normalmente deben cumplir con determinados parámetros de concentración? Para saber exactamente las cantidades de soluto y de disolvente en una disolución, los químicos utilizan unidades de concentración que se clasifican en unidades físicas y unidades de concentración físicas. Por ejemplo, tenemos el porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. Las unidades de concentraciones químicas son la molaridad, la molalidad, la fracción molar, etc. La dilución de las disoluciones concentradas. En un laboratorio de química es frecuente tener que preparar disoluciones de diferentes concentraciones, tales como porcentaje masa-masa, molar o molal, entre otras. Es por ello que se debe tener presente cómo se establece su igualdad o también preparar disoluciones a partir de otras más concentradas. Esto nos lleva a la incorporación del concepto de dilución. En varias ocasiones se debe preparar disoluciones diluidas a partir de otras más concentradas, donde solamente se debe tener presente la cantidad de materia de soluto disuelto, igual en ambas disoluciones. También entre ellas son las concentraciones y volúmenes que se encuentran disuelto esa cantidad de materia de soluto. La solubilidad. La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que es posible disolver en cierta cantidad de solvente.
Es una propiedad que depende del tipo de soluto, del tipo de disolvente y de las condiciones ambientales en que desarrolla el proceso de disolución. Un mismo soluto puede ser bastante soluble en un disolvente o muy poco soluble en otro. Por ejemplo, la sal común es bastante soluble en agua, más de 300 gramos por litro de agua, pero escasamente soluble en solventes orgánicos como cloroformo, benceno o tetracloruro de carbono. Por otra parte, el grado de solubilidad de un soluto en un disolvente depende también de las condiciones como la temperatura y la presión. Conocido es el hecho de cómo aumenta la solubilidad del azúcar con agua a medida que aumenta la temperatura. En caliente se disuelve más rápidamente, ¿no? La solubilidad del oxígeno y de otros gases en agua u otros líquidos disminuye con la temperatura. Por ejemplo, el contenido de oxígeno de un lago en verano es mayor en la profundidad, porque en esta zona hay menos temperatura. Las propiedades físicas que experimentan todos los líquidos puros son características en sus valores constantes obtenidos, aunque se produzcan variaciones bruscas de temperatura. Las propiedades de los líquidos puros pueden mencionarse, por ejemplo, son la evaporación, la presión de vapor, la ebullición, punto de ebullición, fusión, punto de fusión, tensión superficial, viscosidad, entre otras. Ahora, ¿cómo se modifican las propiedades de los disolventes puros cuando se les agrega una cantidad de soluto no electrolito y no volátil con respecto a la disolución obtenida? La adición de un soluto a un disolvente puro modifica alguna de sus propiedades del disolvente. Estas propiedades se llaman coligativas, las cuales se caracterizan porque afectan solamente a las disoluciones diluidas y dependen solo de la concentración del soluto no electrolito y uno de su naturaleza química. Las disoluciones diluidas de igual concentración con solutos muy diferentes se comportan de la misma forma. Estas propiedades que estudiaremos son la presión de vapor, aumento de punto de ebullición, disminución del punto de congelación y la presión osmótica. La presión osmótica, es decir, cuya presión de vapor no puede ser medible o perceptible. Cuando una solución de un soluto cualquiera no volátil está en contacto con un líquido puro, a través de una membrana semipermeable, se produce el paso espontáneo del solvente hacia la disolución. Este proceso se denomina ósmosis. Mediante esto, los vegetales absorben el agua. En los organismos vivos, el agua se distribuye entre las células de los diferentes tejidos mediante este mecanismo, haciendo posible el intercambio entre el agua y los nutrientes. Las moléculas de agua son capaces de traspasar la membrana en una y otra dirección. Sin embargo, el número de moléculas que pasan del agua pura a la disolución es bastante mayor que en sentido contrario. Reacciones ácido-base. Seguramente habrás oído hablar de la lluvia ácida y de sus efectos, especialmente en algunos bosques cuyos árboles se mueren debido a su acción, y en los edificios históricos, estatuas y monumentos que están a la intemperie. Las sustancias responsables de la lluvia ácida son principalmente
Los óxidos de azufre y de nitrógeno, SO2 y NO2, originados por la combustión de carbonos y derivados de petróleo, que contienen azufre y derivados nitrogenados. Por ejemplo, en las refinerías de petróleo y las plantas generadoras de electricidad térmica son las principales generadoras de dichos gases, aunque también contribuye a la combustión de los motores de los automóviles, ¿no? Estos gases son transportados a menudo hasta lugares muy lejanos y al reaccionar con el agua de la atmósfera dan lugar el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Estas sustancias disueltas en el agua de lluvia provocan un grado de acidez alto, lo cual altera el equilibrio del medio donde cae. Por ejemplo, en las refinerías de petróleo, ¿no? En esas refinerías, en esas plantas generan estas lluvias ácidas porque desprenden óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ¿no? Esto es lo que producen las lluvias ácidas. Las disoluciones acuosas de las bases debido a sus iones hidroxilo tienen las siguientes propiedades en las disoluciones acuosas. Tienen una sensación resbalosa, como los jabones, por ejemplo, son ejemplos comunes, ya que son levemente alcalinos. Al mojar una base con un trozo de papel indicador universal, cambia el color entre el verde y el azul. Reaccionan con los ácidos para dar una sal y agua. No reaccionan con los metales para producir gas hidrógeno. ¿Qué significa pH? pH es la forma práctica de expresar la concentración de protones, debido a que los iones numéricos de las concentraciones son pequeños. El pH es el valor con signo cambiado. Tenemos la fórmula pH igual menos logaritmo por la concentración de iones hidrógeno. El pH del ácido influye en el desarrollo de las plantas. Así, hay plantas como la amapola que viven en suelos básicos. Otras como el tomillo que se desarrollan en suelos ácidos. Investiga qué pH debe tener el suelo en que se desarrolla una flor nacional, cualquier flor, ¿no? Indicadores ácidos bases. Para poder identificar los ácidos y las bases, debemos comprender qué es un indicador ácido base. Estas sustancias son por lo general moléculas orgánicas que son un ácido o una base débil y que presentan diferentes colores en medio ácido y medio básico. A veces una de las formas es coloreada y la otra incolora, como la fenolftaleína, por ejemplo. Es un indicador en la que solamente podemos utilizar unas gotitas. A ver, en medio ácido es incoloro y en medio básico es color rojo grosella. El papel tornasol, por ejemplo, en medio ácido es rojo y en medio básico es azul. ¿No? Esos son los indicadores. Entonces, ¿para qué te sirve emprender que el pH? ¿Para qué te sirve comprender que el pH en tu vida cotidiana? A ver, el conocimiento del pH es fundamental en el cultivo de microorganismos, ya que estos parecen fácilmente con un cambio pronunciado del mismo. El valor más bajo en el cual pueden existir especies vivientes es de un pH 4. Los sueros, las drogas y alimentos poseen un pH óptimo para conservar la durabilidad y su acción. Los terrenos son cultivables según el grado de acidez y el tipo de cultivo depende del pH.
La acción de las enzimas depende del pH y esta acción se destruye cuando hay un cambio pronunciado en el pH. Por ejemplo, la pepsina, enzima que digiere las proteínas, actúa a una acidez de pH 2. Imagínate en el estómago, ¿no? Tenemos un pH 2. Si nosotros no ingerimos alimento, este ácido ataca a las páncreas, a las células, y se inactiva irreversiblemente, ¿no? Entonces las inyecciones intravenosas y intramusculares no deben producir variación marcada en el pH sanguíneo. El pH, el reconocimiento del pH se utiliza como, es muy importante, ¿no? En la vida. A ver. Ciencia, tecnología y sociedad. Es un hecho que el hombre tiene que controlar la ciencia y chequear ocasionalmente el avance de la tecnología. Una vez establecidas ciertas características acerca de la actividad científica a través de la historia, tal como puede formularse a partir de la unidad, hemos visto cómo la química se vincula a nuestras vidas en forma permanente, siendo su conocimiento algo fundamental para la toma de decisiones como ciudadanos responsables. En este contexto, este capítulo, bueno, vamos a ver, es muy importante los conocimientos respecto al comportamiento de las sustancias, las formas en que se presentan en la naturaleza y sus aplicaciones. Desarrollando competencias científicas, como se ha venido estableciendo a través del abordaje de los temas de la unidad, el conocimiento científico a través del tiempo ha sido generado por cuerpos teóricos establecidos. Práctica experimental a realizar. Vierte con cuidado 50 mililitros de miel en una probeta. Ya, apoyando el extremo de la bagueta sobre la pared interna de la probeta, vierta a través de ella y desde el vaso precipitado